Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víspera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Vuelve el rap combativo, vuelven los chicos del maíz. Como sabéis, el pasado 1 de marzo, estos musiquillos de origen vasco, como se definen ellos mismos en su bio de Twitter, volvieron a la escena sacando el tema de Valery Solanas, Stop Making Stupid People Famous, que venía de la mano de un videoclip con evidentes reformulaciones de esa película maoísta que no gusta a los chinos y que se llamó La Chinoise, y dirigida, como bien sabemos, por Jean-Luc Godard. En realidad, ni el Nega ni Tony abandonaron en ningún momento la escena musical, y es que durante estos últimos años sus subidas a los escenarios no las hicieron como los chicos del maíz, sino más bien como Ríos Propaganda. Entre tanto, al Nega le ha dado tiempo a publicar su libro Llamando a las puertas del cielo, y Tony se ha incorporado a la campaña electoral con Izquierda Unida en Valencia. Para muchos, nuestra adolescencia tuvo como banda sonora grupos como Los Chicos del Maíz, Boicot, Cortatu y mil más. No se nos hace raro escucharlos, pero sí saber que entre los medios de comunicación siempre hayan tenido la etiqueta de grupo de música político, como si algún grupo pudiese librarse así de la política. Por eso, aprovechamos su vuelta no solo para hablar de su nuevo tema, sino también para tratar de debatir sobre las implicaciones que tiene una etiqueta como la de grupo político y qué relación existe entre la música y la política, o por decirlo de forma más general y pedante, qué relación hay entre el arte y la política. Sabemos que la controversia no es nueva y que gran parte de la historia de la estética se ha ocupado de ello. No obstante, nosotros no somos intelectuales, aunque lo pretendamos, y por eso en este 13º programa de la segunda temporada de La Placita volvemos para hablar de Los Chicos del Maíz, pero sobre todo del arte y de la política. Os habla Eduardo y conmigo están Ross, Jorge y Vivi, sustituyendo a nuestro querido Miguel en su sección de ciencia, que se encuentra ya baja por cuestiones que no vienen al caso. ¡Comenzamos! Comenzamos este 13º programa de La Placita, como ya sabéis, con la sección de la polémica, que no el debate, y partiendo del nuevo tema que acaban de sacar los Chicos del Maíz con el título de Valery Solanas. Y me gusta. Bueno, en primer lugar, no sé si habéis escuchado el nuevo tema y el vídeo de los Chicos del Maíz. ¿Qué va? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Lo puso Jara, un saludo para Jara, en casa y lo escuchamos. Sí. Y bueno, como aquí sabemos, a los Chicos del Maíz un poco se les ha considerado desde hace bastante tiempo como el grupo de rap político por excelencia. Entonces me gustaría plantear en un primer lugar si creéis que esta etiqueta en parte es impuesta por los medios o también es autoimpuesta por parte de grupos como los Chicos del Maíz. A ver, yo creo que sí, por lo menos tratan un tema más abiertamente político. Y entonces, a ver, no sé si ellos se lo imponen a sí mismos, en plan, nos consideramos un grupo político. En verdad, todos los grupos son más o menos políticos, en mayor o menor medida. Pero lo que es cierto es que grupos como los Chicos de Maíz son mucho más abiertamente políticos a demostrar sus ideas políticas y demás. Yo creo que sí, o sea, también creo que ellos lo buscan, pero porque nunca han tenido
o sea, nunca han ocultado esa vertiente. Evidentemente hacen música, están haciendo lo que les gusta, pero siempre lanzando un mensaje político, sea del tipo que sea, porque yo creo que han tocado muchos palos en sus canciones y en sus letras. Entonces sí, pero aparte como que abiertamente lo buscan. Hay, como bien acaba de decir Sanz, hay grupos que son más abiertamente políticos, pero en general yo creo que todo el arte tiene cierta política intrínseca, porque con el arte estás dando tu visión de un mundo como tú lo ves y demás, entonces ya estás metiendo unas ideas en tu propio arte. Sí, yo creo que quizás la segunda cuestión a plantear sería que por ejemplo, en el caso de los Chicos del Maíz, en sus letras dan reflejo de una realidad social de forma crítica, y sin embargo hay otros artistas cuyas obras pueden ir más destinadas a hablar, por ejemplo, de los sentimientos o de cualquier otro tipo de asuntos. Entonces, la pregunta sería, ¿hablar de la realidad social implica ser más político que otro tipo de obras que no reflejan la realidad social de forma crítica o per se? A ver, puedes tratar temas más relacionados directamente con la política. También puedes tratarlos y que nadie te entienda. Es un poco el caso de Radiohead. Radiohead habla mucho de temas políticos y casi nadie se da cuenta de que están hablando de esos temas. Pero es que incluso hablando de amor y movidas así, estás dando una idea que al fin y al cabo es que se relaciona todo con la política, aunque estés hablando de eso, de joder esa tía que me ha dejado y qué zorra es y todo el rollo, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no? Por desgracia hay muchas canciones que tratan esos temas, pero yo creo que sí, que todo en general tiene su componente político. Pero no es lo mismo, por ejemplo, cómo lo tratan los Chicos del Maíz, que por ejemplo el rap siempre ha ido unido a mostrar una situación social. Así nació en Estados Unidos y te hablaba de cómo se vivía en las calles, pero sin contenido político directo. Era mostrarte la realidad social, y en cambio los Chicos del Maíz te muestran una realidad, pero además te meten un mensaje político. Sí. Entonces son cosas un poco más... Sí, sí. O sea, hay géneros que son más dados a la actividad política, por así decirlo, y hay géneros que no tanto, ¿no? Pero sí, como dice Ross, hay géneros que están directamente relacionados con esos temas, por su nacimiento, su creación, etcétera. Sí, porque por ejemplo hay una entrevista recientemente entrevistaron la revista Vice a los Chicos del Maíz, y en la cual les planteaban bueno, en primer lugar, ¿por qué les mencionaban en este último tema a la revista Vice? ¿Qué? Porque es que me has hecho una mirada como esta. Que sigue, Eduardo, sigue, por favor. De verdad. Te estaba mirando al micro para que no me hablaras a mí. Vale, perdón. Ya, es que si te pones virojo, Vivi, pues o sea, da un poco de miedo, ¿sabes? Me va a asesinar, me va a sacar el cuchillo. ¡Corten! Joder. Que os deciden con cortar. Que bueno, que en el último tema de los Chicos del Maíz hacen referencia a la revista Vice, y constantemente yo creo que han hecho referencia a revistas del ámbito moderno como Playground, Vice y demás, que un poco como hacen la crítica esta y que reflejan o dan voz a ese tipo de artistas que bueno, reflejan un poco el ideal que puede seguir artistas como Zetangana o este tipo de gente, ¿no? Claro. A ver, no sé si has acabado la... Sí, podemos seguir luego, pero... No, vale. Yo lo que quería decir es que, hilando un poco con todo lo que habéis ido diciendo, como tal el arte, sea música o sea el tipo que sea, creo que representa una época o intenta estar dentro de una época, tiene un contexto, y al final son maneras de representar las realidades. Que uno quiera centrarse en mira qué rico soy, qué tipo tengo, cómo ligo, y que otros quieran lanzar un mensaje para a lo mejor empoderar a un determinado colectivo de la sociedad, pues ahí ya evidentemente cada uno puede ver la balanza de cómo está. Pero yo creo que en todo hay cierta parte de política. Que unos medios de comunicación modernos así, que se vuelven bastante virales, fomenten unas cosas en detrimento de otras, pues también indica que la carga que tiene detrás es ideológica, que hay política. Por mucho que parezca que unas canciones simplemente hablan de mira qué bien me va a mí los viernes noche, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Creo que sí, que se busca además eso intencionadamente.
Y bueno, ya por soltar un tema personal, una opinión personal. ¿Qué te ríes? Es un tema personal. Voy a hablaros ahora de mis putos problemas. Sí, tío. ¿Cuál es mi cámara esa, no? No, que yo creo que para mí el artista más político de nuestra época, para mí es C. Tangana, sin lugar a dudas. Y por ejemplo, en el discurso que suelta al principio del tema de los chicos del maíz, Jorge Moruno, quien recordemos es un errejonista máximo y no cuadra mucho con los chicos del maíz, pero bueno, son colegas y Jorge Moruno es el mejor. Pero como esa crítica, yo creo que contrasta muy bien lo que dice Moruno al principio del tema, con por ejemplo cómo es o qué tipo de mensaje o discurso da C. Tangana, ¿no? Que a fin de cuentas refleja un poco el arquetipo de este nuevo sujeto neoliberal, ¿no? Donde francamente, si se ha vendido bien a grandes empresas es porque se ha constituido y lo ha dicho abiertamente como empresario. Es un empresario de la música, claro, que trata de transmitir un mensaje. Está ahí el mensaje neoliberal, lo que decíamos, de que aunque no lo parezca, tiene ideología, pero mucha. Sí, y la ideología sistémica, claro. Es como cuando te dicen, no, es que las movilizaciones estas están politizadas. Evidentemente, porque por cualquier movilización es política. Y si no es política, según tus criterios, es simplemente que mantiene los estándares y los conceptos de la ideología hegemónica, pero nada más. Sí, sí. Entonces, claro que es político. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. No sé si diría que C. Tangana es el máximo exponente de un artista político, pero me parece que... político, pero a su manera. Claro, claro. O sea, quiero decir que estoy de acuerdo en eso y es importante que se señale porque mucha gente no es consciente de eso precisamente. Sí, es eso. A veces, lo que tú has dicho, el pensamiento que está ahí, que se da como normal, y no se toma como algo político, pero en el fondo lo es. Uh-huh. Y bueno, yo creo que en general hemos dado con algunos de los aspectos sobre... Sí, creo que es un tema muy amplio. Es un tema bastante complejo y bastante amplio. Y bueno, escúchense el tema de los chicos del maíz, que no está mal, la verdad, ¿no? Por ejemplo. Se puede recomendar, ¿no? Yo creo que para la próxima polémica traemos a alguien que no esté de acuerdo con nosotros, porque es de verdad que siempre estamos de acuerdo. Sí. Sí. Podemos traer a los chicos del maíz. O si quieres, podemos hacer lo que yo he propuesto algunas veces, que es repartir los puestos. Es decir, yo estoy en contra, a Vivi le toca mañana estar a favor y así. Como si fuera un debate de instituto estadounidense. Entonces chicos del maíz, puta mierda, entonces yo, ¿no? No. Los chicos del maíz son los mejores. Venir al programa. Darnos retweet. Cuando mencionamos dad ahí retweet, cabrones. Hijos Tony, te quiero. Es un máquina. Y hasta aquí la sección de la polémica de hoy. Becario, dale a la música. And if your heart stops beating, I'll be here wondering, did you get what you deserve? The ending of... Volvemos con la segunda sección, ¿no? El bueno de Ron nos viene a hablar en su sección de las míticas. ¿De qué nos vienes a hablar? Porque no nos lo has dicho. Sí, te lo he dicho. No me lo has dicho. Que no estés atento. Judith y Holofernes. ¿Y por qué es importante este tema? Pues es importante es muy importante dentro del arte. El arte, ¿habéis oído ¿El arte político o el arte...? No, el arte de ahí, de cuadros, esas cosas. Esas cosas que se ven en los museos. ¿Os suena Judith y Holofernes o no? Ni idea. No, madre mía, vosotros no vais mucho de museos. Ross, es que vienes aquí a ilustrarnos con tus conocimientos. Ya tío. ves. Entonces, vienes aquí a hacernos sentir mal. Porque en su día era importante y a la gente le daba por pintar este cuadro. Pues lo primero, porque es un tema religioso, lo primero, y es un tema que, aunque es del Antiguo Testamento, los cristianos son los pocos que admiten este mito, esta leyenda, esta historia. Ah, es cristiana. Es del Antiguo Testamento, o sea, que está dentro de toda la religión judía, pero los judíos no lo admiten y los cristianos, en cambio, sí. Entonces era un poco reivindicativo, y porque los protestantes y demás tampoco, y era un poco reivindicativo de este tema es nuestro, vosotros no lo queréis, y además tenía mucha libertad al artista porque le permitía dibujar a una mujer en un aspecto que no era muy normal dentro de toda la monotonía de dibujar vírgenes, dibujar no sé qué. Esto es una mujer haciendo violencia y era un tema muy, muy curioso y les permitían dibujar pintar a una mujer en un acto de degollar a un hombre. Y tenía mucho interés también por luego la doble moralidad del papel de la mujer que debía ser en la religión
de tranquilito, de buena mujer, en heroína del cristianismo, pero a la vez en una asesina. Y ahora voy a contar la historia. Entonces, enlazando con lo que ya habíamos visto otros días de la Biblia, viene desde... Los días de la Biblia con Ross. Viene desde Abraham y todas estas cosas. Bueno, Adán, luego Abraham, que ya os conté. Después de Abraham viene Jacob, Sí. que Dios le da el nombre de Israel, y sus hijos serán los israelitas, las 12 tribus de Israel. Y después de ello viene cuando son 400 años esclavizados en Egipto, y luego Moisés será el que les liberará, y en ese momento empiezan los que se llaman los libros históricos, que son como historietas de los israelitas, de los hebreos de la época, y entre esos libros está el de Judith. Esto se ambienta en una época en la que según nos dice la Biblia, el rey Joder, me cago en la leche. Es que es complicado. Nabucodonosor, rey asirio, pero que en verdad era babilónico, quiere conquistar todo el reino de la tierra prometida, de Jerusalén y toda esta zona. Entonces, para ello, le encomienda la misión a Holofernes, su general, para conquistar esta zona. Y una de las ciudades que está en cabeza es Betulia. Entonces, ¿Con B o con V? Con B. Entonces, se supone que una vez conquistado Betulia, podría conquistar toda la tierra prometida mucho mejor. Y lo que hacen es sitiar la ciudad. Y aquí es donde aparece nuestra mujer, que es Judith, era una viuda, que su marido se había muerto hace unos 4 años de una insolación. Estar ahí trabajando en el campo, pues le había dado un Golpe de calor. Y esta mujer llevaba una vida de viuda. ¿Qué era una vida de viuda en esta época? Pues tenían que llevar ropa de viudas, o sea, negras o lo que se llevara. Estaban encerradas en casa, no podían salir, pero no debían. Y tenían que llevar una cosa que era el cirilio. Que sabéis, los colgantes estos que se pusieron de moda, así un poco apretaditos y no sé qué. Pues eran como cosas así, pero que en verdad llevaban pinchos. Y lo que le hacía era, pues, como arañarle para que sintieran el sufrimiento de la pérdida del marido de verdad. Y se tenían que poner esto. Y eso también se ponían en las piernas y cosas así. Sí, ¿no? Donde pudiera. La gente de Opus se pone ese tipo de cosas. Y entonces ella llevaba esta vida, pero se entera de que la ciudad donde vive va a ser sitiada y van a arrasar con todos los israelitas. Y ella dice, esto no puede ser. Y dice, voy a rebelarme y voy a hacer un plan maestro para acabar con esto. Entonces se quita todas sus ropas de viuda y se pone, pues ella se arregla y sale de la ciudad y va a ver al general Holofernes, que estaba sitiando la ciudad. Y va y le dice que va a traicionar a su pueblo y que le va a dar toda la información necesaria a cambio de que le dejen con vida para que Holofernes conquiste la ciudad sin ningún problema. Entonces, Holofernes se encantó de la vida. Dice, buah, yo vamos, te perdono la vida todo lo que quieras y me das aquí la victoria fácil. Y se tiran ahí unos días. Todas las noches, Judith, estando en el campamento de Holofernes, lo que hace es pedir permiso para salir a rezar a su dios. Y sale todas las noches, por bien tarde, a rezar al dios. Y al 4.º día, Holofernes monta un banquete. Holofernes, a todo esto, se había enamorado de Judith, que era muy, muy hermosa, según nos dice la Biblia. Y monta el banquete y, como le había echado el ojo a Judith, intenta seducirla. Entonces echa todo, se queda solo con Judith y Judith le dice, bueno, ¿qué tal unas copitas de vino? Y Holofernes, sí, claro, por supuesto. Hombre, no, entonces te vas a negar. Le va echando Judith copitas, se la bebe. Otra copita. Tin, tin. Vamos, que se pilla un ciego del paqué hasta que se queda frito. Pero vamos, cae rendido. Os suena la historia, ¿no? Entonces se queda más frito que nada. ¿Y qué hace Judith? Pues coge, le agarra la cabeza y ¡trac! Adiós, cabecita. Ahí con un cuchillo que lleva. Un poco... San Juan Bautista no es un poco el rollo también. Claro. Entonces, ¿qué problema hay? Que en los cuadros esto era un problema porque San Juan Bautista es algo parecido, pero en la historia de San Juan Bautista es lo contrario. Aquí Judith representa el bien, terminando con el mal, y en el tema de San Juan Bautista es la mujer, la mala, que decapita a San Juan Bautista, que es el bueno. Para diferenciarlo, ponen a Judith con una sirvienta anciana que le ayuda a sujetarlo, y son bastante curiosas las escenas porque muchos artistas lo han pintado, entre ellos Caravaggio, y porque sale agarrando la cabeza, ella muy, muy hermosa y demás, cortándole el cuello. Y eso tiene que estar en el cuadro, ¿no? Sale así, hombre, la pintan guapa, y además separando así como con toda su ira,
pero diciendo que no me manche la sangre. Claro, por eso, para que no salpiquen. ¿Eh? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que ¿cómo sale ella del campamento? Pues como todas las noches, su plan para escapar es que lleva una cesta, mete la cabeza en la cesta y sale a rezar a su Dios como todas las noches. Entonces nadie se preocupa, pero en vez de salir a rezar al Dios, lo que va es otra vez a Betulia. Y allí coge y muestra la cabeza. Dice, esto es lo que hacemos con los asirios / babilónicos. Así que por la mañana colgar la cabeza en la muralla y cuando se asuste todo el pueblo asirio, les atacamos por sorpresa y les reventamos. Y así lo hacen y echan de ahí a los asirios. Y queda Judith como una mujer que ha hecho algo malo, cosa que en la Biblia lo ven un poco y por eso no lo admiten todas las religiones, pero en el fondo es una heroína del pueblo de Israel porque consiguió que no les arrasaran. ¿Y luego qué pasó con ella? Pues no nos cuenta más la Biblia, que había Se hecho queda eso, ahí, una Eduardo, heroína sí, y... siguió pues ya su está. vida, hizo sus cosas Sí, pero un y se acabó desenlace muriendo. ¿Es héroe nacional del pueblo israelí o no? Los judíos no lo admiten. Ah, verdad, hemos dicho que no. Pues entonces me cae bien. Era importante sobre todo para los cristianos que lo admitían y al no admitirlo los judíos y algunos protestantes, pues los cristianos presumían, sí, este es nuestro tema y no vuestro, así que vamos a pintarle. Y una de esas mujeres que marca la diferencia en la Biblia, que todas las demás suelen tener un papel bastante pasivo. Pues nada, muy interesante la historia que nos has traído hoy de esta buena heroína. Así que nada, becario, dale a la musiquita un poco. Te mataré con mis zapatos de claqué. Te asfixia. Volvemos con la sección de nuestro querido Jorge. Hoy qué toca. Hoy toca necromáticas. Ole. Necromáticas, la sección de las muertes de diversas temáticas que hacía mucho que no hacía la rima y la peña se piensa que a lo mejor son muertes de una cosa concreta, pero no. De hecho, me voy a colocar un poco así porque estoy como muy mirando para arroz y yo quiero arroz, pero... Te gusta, ¿eh? Sí, la verdad es que no puedo evitarlo. Sí, hoy vamos a hablar de una muerte real. Y diréis, ¿Qué pasa? ¿Que las demás que has hablado son mentiras? exacto, dirás, desgraciado. Pues no. Lo que pasa es que esta es la muerte de un monarca. Ah, vale. Es de la realeza. Y viene un poco porque la muerte es curiosa, o sea, me llamó la atención, pero también porque provocó más muertes. Y eso siempre da alegría a la vida. ¿A que sí? Sí, sí. Es verdad que no tiene mucho mérito siendo rey morirte y provocar muchas muertes, porque sabéis que siempre con esto de las sucesiones se lía parda. Se lía Ahí bastante está parda. Juego de Tronos para demostrarlo. Fíjate. Y esto sin dragones. Bueno, pues vamos a pasar a ver qué le pasa a Alejandro I de Grecia. Que este tipo, bueno, pues muere el 25 de octubre de 1920 Alejandro Magno. a la edad de 27 años. Y el lugar de la muerte es el Palacio Real de Tatoi, cerca de Atenas. La causa de la muerte, caído en combate. Caído en combate. Caído en combate, eso es. Vale, ¿quién era este tipo? Pues bueno, Alejandro I de Grecia vivía en su palacio, podríamos decir que bajo arresto domiciliario. Entonces, os preguntaréis, ¿y ¿Pero cómo cayó voluntario? en combate? No era voluntario. No era voluntario. No era voluntario el arresto. Bueno, tampoco era arresto domiciliario, pero vamos, que estaba bien controladito. Entonces, vamos a contextualizar un poquito a este señor, porque si no, no entendemos el porqué. Vale, Alejandro era un rey como el que tenemos nosotros, que no servía para nada, pero estaba ahí, con corona pero sin bastón de mando. Su ascenso al trono de Grecia se produce tras el exilio de su padre, exilio forzado, de Constantino I, rey de Grecia de 1913 a 1917. Este exilio se produce por una crisis que hay a nivel nacional en Grecia, porque se produce un cisma, que es que el primer ministro y su gobierno apoyan en la guerra mundial a la Triple Entente. Y aquí os lanzo una pregunta: ¿quiénes eran los países que estaban en la Triple Entente? A ver, putos ignorantes. El Rosebro lo sabe. Sí, unos muy molones. ¿No? Ahora no me acuerdo. Primera Guerra Mundial, me cago en la puta que habéis estudiado. ¿Quién os ha regalado el título? Pues la Universidad Complutense. Ya veo, ya. ¿No? Ni puta idea. Sí, hombre, cabrones. ¿La Triple Alemania. Entente? Alemania. No, esa es la Triple esa Alianza, es la Triple mamón. Alianza. Sí. Es que claro, es que triple todo. Sí, bueno, es triple porque el número Pues 3 entra muy bien. La claro. Tercera Guerra Mundial está ahí al caer, ¿sabes? Entonces eran Inglaterra, ¿no? Reino Unido. Eso es. Francia. Te estás repitiendo un poco. Reino Unido está dentro de Inglaterra. Claro, pero me Se refería a dice Reino Unido. Escocia, Reino Unido, Inglaterra, Francia.
Francia, sí. Y el tercero no me acuerdo. Rusia. Rusia. Claro, esa es la triple entente y esa es la que apoyaba el primer ministro Eleftherios Venizelos, que es un personaje histórico muy importante para la Grecia contemporánea, y era favorable a entrar en el conflicto junto a ellos. Sin embargo, el rey Constantino I era un germanófilo reconocido y estaba con los imperios centrales, con la Triple Alianza, que eran los imperios liderados por los imperios alemán y austrohúngaro. Los malos, ¿no? Los malos de la película siempre, porque es así. Los que pierden son los malos. Finalmente, tras las presiones de las potencias aliadas y de buena parte del pueblo griego, se ve forzado al exilio, dando paso al breve reinado de su hijo Alejandro I. Hecho el contexto, vamos con la muerte. Alejandro era un tipo que vivía en su palacio, hacía lo que le decían y ya está, no podía hacer mucho más. Entonces el tipo pues se daba paseos con su perro, que no sé si era un mastín o un perro alemán, porque en distintos sitios he leído de todo. Un perro. Podía ser hasta un oso, da igual. Lo importante, él se daba paseitos en el jardín con su perro y resulta que un día, dando un paseo como siempre, apareció un personaje inesperado en la trama, un mono. Un puto mono. Esta historia ya ha mejorado, pero vamos, por 100. En la anterior necromática aparecían alces y enanos, pues aquí aparece un puto mono loco que, sin comerlo ni beberlo, ataca, se pone loco y ataca al perro del rey. Como solo un mono puede hacer. Exacto. Entonces, este mono debía ser del administrador de los viñedos y se había escapado de la jaula que tenía instalada en el jardín. Y me dirás, ¿tú por qué tienes un mono? Yo qué sé. Total, que el simio atacó al perro y... parece que estamos hablando de Gonzalo. El simio atacó al perro y el rey, pues claro, fue a defender al perro. ¿Qué está ocurriendo? No bombardean. Se nos viene abajo. Los poltergeist. Yo creo que es la caca bajando. Pero bueno, la cosa es que, claro, Alejandro empezó a forcejear con el mono, diciendo que no, que es mi perro, y el otro que no, que es mío, que no sé qué, tal. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se libra del mono, pero el hijo puta le ha mordido. Le muerde en la pierna. Vi una película de zombies que empezaba así. Ya está la cosa mal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues nada, le vendan, ¿no? Le asisten, al mono creo que le pegan un disparo, los criados o lo que sea. Pobre mono. Y el tipo piensa que no va a tener ningún tipo de problema, entonces dice, esto ni lo comentéis, porque que esto salga a la luz de que yo me he peleado con un mono siendo rey de Grecia, como que no queda muy bien, ¿sabes? Pero claro, la cosa no se acaba ahí, porque por la tarde empieza a sentirse mal y le empiezan las fiebres. Y la cosa se empieza a complicar. Le surge a través de la mordedura, se produce sepsis o septicemia, que es una reacción bestial del cuerpo frente a una infección. Fiebres, la herida se gangrena. Tú imagínate a un médico diciendo, esto hay que cortarlo, pero córtale tú la pierna a un rey, ¿sabes? Entonces, claro, al final eso lo dejan estar como diciendo, bueno, ya se pondrá bien, no lo toques mucho. Y el rey se nos va a tomar por culo de la tremenda infección. ¿Qué pasa? ¿Por qué decía que por su muerte mueren muchas personas? Pues bueno, su muerte provoca una grave crisis de Estado, evidentemente, y en las siguientes elecciones Eleftherios Venizelos queda cao, se va a tomar por culo, y como vuelven los conservadores, pues se retira y se exilia. ¿Qué pasa? Vuelve al trono Constantino I, su padre, el padre de este tipo. El padre vuelve. El padre vuelve traído por los conservadores. Y en ese periodo, que dura muy poco, porque este señor, ya hemos dicho, Alejandro muere en 1920, el reinado otra vez del padre dura hasta el 22, que es cuando acaba la guerra greco-turca. Joder, que siempre guerra y greco junto suena raro. Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Con Venizelos en el exilio hay un problemita, y es que la guerra greco-turca ha empezado en el 19, a final del reinado de Alejandro. Y claro, mientras tienen el apoyo de la Triple Entente, todo guay contra los turcos, porque los turcos forman parte de la Triple Alianza. Se acaba el chollo con Venizelos, se va, y la Triple Entente dice, bueno, hasta luego, muchacho. Hasta luego, Grecia. Y Grecia empieza a perder una tras otra todas las batallas con Turquía, provocando un desastre nacional que se recordará por mucho tiempo y muchas vidas humanas. Entonces, de ahí que se considere que la muerte de este tipo provocase muchísimas más muertes, porque claro, perdió a todos sus aliados en un momento. Se lía parda. Con el mono, ¿no? Hasta el punto, La que lió un mono. hasta el punto, joder con el mono, pues algo así dijo Winston Churchill. Winston Churchill. Que me cae como el puto culo, pero Churchill. es un tipo que dejó demasiadas frases para la historia, algunas muy falsas, Sí, como la y otras se supone como esta, que sí que quedó escrita, en la que dice: tal vez no sea exagerado observar que 250.000 de personas murieron por la mordedura de un mono. Que son grandes, ¿eh? Como le gustan Y las citas, así se quedó, se recogió la polla y se fue para casa Winston Churchill. Y hasta aquí un puto mono destruyendo Muerte por mono. Ya ves. un estado, tal cual. Pues nada, muy bien. Vivan los monos republicanos, eso hay que decirlo también. Sí, quiero sí. decir, no tuvo buen gusto el mono para matar a un Yo estoy rey. seguro que le tiró caca antes.
El Es mono posible. tiró caca Al rey. Al rey. Claro. Sí, Lo que pasa es que eso lo han omitido para que no fuera tan ridículo. es posible. Bueno, si quieres aportar tu granito de arena a Sí. Wikipedia, Yo, pues... yo voy a poner la Podrías Wikipedia hacer que un le tiro cómic, caca. Vivi, sobre el mono que atacó Pues a un rey. la verdad que sí. Eso da para un fanzine entero. Yo lo veo, yo te lo propongo como idea. Sí. Así que nada. Pues nada, se te ha acabado el chollo, macho. Así que nada, becario, dale un poquito a la música y seguimos. Stomp, stomp, start your hands a clapping. Start your feet a patting. To the right, stomp to the left. Jack, you really come on. Stomp, stomp, jump into the boogie. Do the boogie woogie. To the right, stomp to the left. Jack, you really come on. Volvemos esta vez con la sección de la ciencia. La ciencia, Pero nunca sin mejor Miguel. dicho. Sí. Sin Miguel. Sí, ¿Tú si crees no- que lo que vas a hacer ahora se considera ciencia? Yo diría que no, pero bueno. Tecnociencia, sí. Llámalo ¿No? como quieras. Que nos vienes a hablar, si no me equivoco, de cacharros. y eso, Vengo a hablaros de lo mío. Pues De lo mejor. mío. Vengo a hablaros de la historia de la grabación del sonido, porque a día de hoy es muy fácil y muy sencillo el coger un móvil y grabar y reproducir cosas, enviarle un audio de 2 minutos a tu colega y joder la vida un poco. Pero la grabación del sonido no es algo que exista desde hace tanto tiempo y hoy voy a haceros un repasito rápido para que conozcáis cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿vale? Os lo dedico a vosotros, oyentes de iVoox, que sois muy guapos todos. Vale, pues voy a empezar. Sí, claro. Nuestra historia empieza en 1877 con la invención de un cacharro llamado el fonoautógrafo. ¿Vale? El fonoautógrafo es una cosa que grababa, pero no reproducía nada. Ellos dijeron, mira, grabar, graba. Ahora, si lo quieres escuchar, pues ya, eso ya es tu problema. Y de aquí, el cortecito que voy a hacer, para así ya quitárnoslo de en medio, es la primera grabación que vais a oír. Se escucha muy mal y se consiguió escuchar como unos 100 años después de que se grabara. Porque claro, antes no había manera de reproducirlo. Entonces, ¿cómo sabían que habían grabado? ¿No lo sabían? Porque ahora lo explico cómo funciona todo el sistema, pero básicamente tienen unos cilindros, entonces el cilindro deja una marca. Si deja una marca es que se ha grabado algo. Pero, ¿le puedes dar, becario? Parece flojísimo eso. Esto es una psicofonía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es... El vuelo del moscardón de Rey. Yo creo que es el notas que lo inventó. Yo creo que estaba hasta el culo de algo y dijo, bueno, qué guapo me invento, ¿no? En plan, Puede ser eso, Eduardo, o puede ser Vivi metiéndose un interfono Hostia, en si la te lo has nalga. inventado tú ahora y nos Sí. estás engañando a todos. Eso ya pues lo miráis en la Wikipedia. Porque vamos. Bueno, pues como habéis podido escuchar, se escucha muy mal. Estamos hablando de 1877, ¿vale? Pero un poco después, el señor Alexander Graham Bell, el de los cereales, inventó lo que conocemos como el fonógrafo. Los cereales Graham. ¿Nunca has comido los Graham? Oh, qué rico. Golden Graham. Tío, yo No, en mi vida yo es que he soy probado pobre, tío, no sé. Bueno, pues eso, inventó el fonógrafo y el fonógrafo permitía tanto la grabación como la reproducción y estamos en lo que se considera en la historia de la grabación del sonido como en la era acústica. ¿Por qué? Porque no utilizaba electricidad para nada. Esto era un sistema de engranajes que hacían que de un cono entrara o saliera el sonido y con una aguja se reprodujera o se grabara. ¿Cómo se grababa esto? Pues se hacían unos cilindritos de abeja, de cera de abeja, que grababan, iban marcando con la aguja la presión del aire que iba entrando por el cono. ¿Qué cono? El cono del fonógrafo. ¿No has visto nunca un fonógrafo? Sí, pero es que como estás hablando de cilindros y conos, chico... Claro, Aquí pero podemos poner fotos, tío. no me apetece poner fotos. Venga, chico, no. Esto Muy es para bien. los de iVoox. Aquí no hay fotos, solo hay audio. Bueno, total. Se van a hacer mazo a la idea, Estos cilindros, podéis buscar en YouTube vídeos de gente mostrando cilindros, apretando un poco más de la cuenta y rompiéndolo en 1000 pedazos, porque eran muy delicados. Además de esto, el sonido era muy poco fiel, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el oído humano va desde los 40 hercios más o menos hasta los 20.000 hercios. Pues esto grababa entre 250 hercios y 2.500 hercios. O sea, un abanico de hercios mucho más pequeño que el que nosotros podemos escuchar. Entonces solo se podían grabar
Psicofonías instrumentos como las que hemos escuchado, ¿no? Sí, bueno, pero eso es cosa del fonoautógrafo, no del fonógrafo o del gramófono. Bueno, pues esto permitía básicamente grabar instrumentos de viento metal y otras cosas parecidas. Pero claro, no había electricidad de por medio, entonces, más allá de instrumentos que sonaran mucho, no se podía grabar otra cosa. Entonces va avanzando el tiempo, se empiezan a inventar los vinilos. Eso lo van a ver mazo en iVoox. Ya, bueno, pero en iVoox sabes lo que es un Cabrón. vinilo porque son gente lista. Y en 1925 la Western Electric inventa los cacharritos que tenemos delante de nuestras bocas, o sea, ser los micrófonos. ¿De dónde eran la Western Electric? Estadounidense. Vale, esto es una revolución impresionante porque empiezas a utilizar la electricidad para poder grabar y crear grabaciones de sonido. Esto permitía grabar a varios instrumentos a la vez, incluso meter guitarras amplificadas eléctricamente y mejora un poco la calidad del sonido. Aquí ya va de los 60 Hz a los 6000 Hz y además de eso se permite procesar el sonido y mezclarlo y demás, así que se crea Mi Gremio. ¿Esto en qué año? Esto sobre 1925 más o menos. Eso te iba a decir. Claro. Esto es la era eléctrica del sonido. Aquí ya aparecen los técnicos de sonido porque ya hay gente que tiene que mezclar. Voy a ir súper rápido ahora porque me estoy quedando sin tiempo. Entonces, pasamos a la era supersónica. Sí, sí. Los micrófonos hacen que los artistas canten de otra manera. Se crea el género crooner, que con músicos como Frank Sinatra. Vaya. Empieza el sonido en el cine. Eso es lo que te iba a decir, joder. Gracias a esto llega el sonido al cine. De hecho, el grito de Tarzán mítico se graba en esta época. Aparece la radio y, bueno, una cantidad de Y cosas la placita. loquísimas. Sí, sí, sí. Entonces ya saltamos a la siguiente era, que es la era magnética, que empieza en 1945, pero en realidad esto era una tecnología alemana que se origina en los años 30, pero los aliados la descubren después de la Segunda Guerra Mundial y dicen, trae para acá, que esto está muy bien. Entonces, a partir de los 50 se convierte en el estándar de grabación, ¿vale? Y esto es los casetes. Los casetes son era magnética. Tenemos aquí los 47 éxitos de los Chichos. Maravilla, qué Ole, maravilla. ole, Aquí, ole. un buen casete. Qué documento. Se siguen utilizando los es que traigo muchas cosas. Está siendo promoción. Los vinilos, pero se estandariza, ¿vale? Porque hasta entonces los vinilos, cada fabricante los hacía a su rollo, iban a una revolución diferente y a partir de aquí se estandariza que los LPs funcionan a 33 revoluciones por minuto y los EPs, que son estos chiquititos, funcionan a 45 revoluciones por segundo. ¿Y eso qué pasa? Pues que gira más rápido el disco y da más capacidad para grabar el sonido. Entonces puedes grabar más aquí que aquí. No, puedes grabar más aquí que aquí, bueno. porque esto va más rápido, entonces ¿cuál has dicho tienes más menos rápido? tiempo. No, pero- Este va más rápido, este va menos rápido. El LP va menos rápido y el single va más rápido. Joder, me estoy quedando sin esto. A ver, piensa que Miguel siempre se excede. Ya, pero Respira, te va a dar un es síncope. que no me apetece excederme. demasiado Bueno, rápido. también otra cosa importante de esta época es que empiezan a trastear con todo esto y dos personas, Mary Ford y Les Paul, conocido por su modelo de guitarra, empiezan a experimentar y se hacen una canción entera simplemente a base de grabar la voz de Mary y juntarla en diferentes pistas y hacer como si sonara algo orquestal, pero en realidad era una sola voz. Aparecen las primeras grabadoras caseras, las míticas 4 pistas, que luego se convertirán en las míticas 8 pistas, e incluso aparecen los primeros teclados de samples. O sea, ya aquí loquísimo. Y ya así rápidamente pasamos a la última época, que es en la que vivimos, que es la época digital. La época digital, he traído aquí el mejor disco de la historia, que es OK Computer de Radiohead. Bueno. Que esto empieza en Japón, ¿vale? En el 75, Sony perfecciona una cosa llamada Compact Disc. ¿Qué es esto? El disco de toda la vida. Esto hace que, básicamente, cómo funciona esto es que coge samples, muestras de la onda de audio y las pasa a un sistema digital. O sea, la pasa a ceros y unos, básicamente. ¿Vale? Entonces, esto permite que la calidad del sonido ya sea prácticamente perfecta, que no da para más. Y en 1979 se lanza el primer disco grabado completamente en digital que se llama Bob Till You Drop, de Ray Cooder.
Si buscáis Bob Till You Drop en Google, os va a salir Los Ramones, pero Los Ramones no molan. Pues eso, la industria rápidamente empieza... Pero, o sea, una pregunta, vamos a ver. Por ejemplo, todos estos, que sí, que da igual, que en mi... O sea, yo mando, tío. O sea, es mi puto una pregunta, programa. pero, por ejemplo, este tipo de instrumentos o objetos se desgastan, ¿no? Claro, o Quiere sea, decir que, por ejemplo, lo que llega con lo digital es que ya el producto en sí no se desgasta y es como infinito, se pierde el aura. El CD no contacta con nada, mientras que esto necesitas una aguja el CD tampoco contacta. Esto contacta con una aguja, que es lo que hace que se reproduzca. El CD es una lente que manda un láser y lee lo que hay en el disco. Pero el CD entonces también se desgasta. El CD se desgasta, pero de otra manera. muchísimo Pero menos decir que cualquiera bueno, de los otros sistemas. Claro, por eso. Y bueno, se empiezan a utilizar los conocidos como DAWs, que son los programas para grabar y demás. Toda la industria empieza a pasar al digital por completo, y en la época en la que vivimos ahora, que sigue siendo esta época digital, ahora vivimos en la época en la que es todo completamente digital, que lo físico se está extinguiendo. Ya no necesitas un CD, lo tienes en el ordenador y pa'lante. Y pues eso, plataformas como iTunes, Spotify, Evox, Deezer, todo eso. Ha sido un poco abrupto y rápido porque me he ¿Y la excedido próxima con era las cuál es? cosas. ¿La cuántica puede ser? Pues la próxima era, yo creo que ya no va a avanzar más el sonido porque es que no se puede hacer nada más. ¿Ya no? ¿Tú crees que no? ¿Ya no más? O sea, bueno, a ver, se pueden inventar sistemas de escuchas y demás impresionante. De hecho, dato curioso, los altavoces, desde que se inventaron hace cosa de 100 años, no han cambiado, siguen siendo los mismos. Pasta de cartón con un imán, ya está. Nadie ha pensado otra manera ¿Y tú de crees que hacerlo. entraremos en la era en la que Óscar nos enfade cuando nosotros hablemos de yo más? creo que ¿Esa era se inventará? El becario, por favor. No tiene nombre. Pero ya está, ya he acabado. Ya. Ha sido muy rápido, quizás otro día me expanda un poco más, pero esto es todo. No se puede alargar a otra sección. Esto y es que todo, no venga esto es Miguel, todo, ya esto está. es todo, amigos. Yo apoyo eso. Yo no quiero que faltéis más. Pues nada, hasta aquí el 13º programa de La Placita. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Vivan los monos! Adiós.